¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a otra sesión más del taller de huertos urbanos. En esta sesión vamos a seguir hablando acerca de las semillas, de la importancia y lo que es la siembra y los germinados. Bueno, naturalmente esto va a ser como muy general, ¿no? Bueno, la Tierra sabemos que es redonda y está achatada por los polos, ¿no? Geográficamente, y para poder estudiar a la Tierra hacemos como líneas imaginarias, ¿no? Lo que sería lo que divide de la parte horizontal y la parte vertical de la Tierra. Por ejemplo, se forma por partes que se llaman paralelos y otros que se llaman meridianos, ¿no? Entonces los paralelos son círculos justo paralelos imaginarios que son perpendiculares al eje terrestre. El eje terrestre sería lo que cruza todo lo de la parte vertical de la Tierra. Y el ecuador es la línea que ustedes pueden ver en pantalla de color rojo, que la parte a la mitad de manera horizontal. Los meridianos son semicírculos imaginarios trazados sobre la superficie del planeta. Esto es para poder también todavía dividir más a la Tierra, para poder estudiar y para poder entender todo esto acerca de la siembra, del clima, la temperatura, la latitud y todo lo que influye. Es esencial entender esta parte, ¿no? Pero muy básico, es de manera general. Por ejemplo, lo que influye mucho en el tipo de clima, tipo de vegetación, todo lo que podemos encontrar es la latitud y la altitud, ¿no? La latitud se mide en parte horizontal y la longitud también, ¿no? También es un parámetro para considerar. Bueno, como les había mencionado, la latitud es la distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra y la línea del Ecuador, es decir, de manera horizontal. Y la longitud es la distancia que hay desde un punto del planeta hasta la parte vertical, que se conoce como meridiano de Greenwich. Esto son parámetros que se consideran, como les había comentado. Entonces, estas líneas son imaginarias que nosotros pues utilizamos para comprender más la división del planeta en sí. Bueno, en la Tierra hay movimientos. Uno es el de rotación, por ejemplo, es el día y la noche, ¿no? Y transición, este quiere decir que todo el movimiento que es alrededor del Sol, todo lo que tarda, esto quiere decir que tarda aproximadamente, bueno, tarda un año, y lo que es día y noche, el movimiento de rotación, tarda 24 horas, ¿no? Entonces, por eso tenemos lo que sería el día y la noche. En algunos puntos del planeta se da mayor cantidad de luz, en otros, dependiendo de las estaciones, no anochece, ¿no? Todo el día hay luz, aunque sea, digamos, las 8, las 9, 10 de la noche, podemos llegar a otros países y todavía hay luz, ¿no? Pareciera que fueran como las 3 de la tarde. Gracias a estos tipos de movimiento, nosotros podemos encontrar las estaciones del año, ¿no? Las estaciones del año esenciales para que cualquier planta y cualquier ser vivo pues siga, pues vaya la redundancia, vivo, ¿no? O sea, haya vida todavía en el planeta. La división del planeta también lo vamos a considerar como el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esto es muy importante porque nosotros cuando buscamos información en internet para ver qué vamos a sembrar en diferentes épocas del año, nosotros, bueno, a veces aparecen como calendarios de siembra, pero tenemos que ver bien la fuente, de dónde encontramos esa información y también de dónde se saca esa información, porque por lo general hay mucho más información acerca de lo que se cultiva en el hemisferio sur, ¿no? Nosotros somos parte del hemisferio norte. Entonces, el clima va cambiando de hemisferio sur a hemisferio norte por este tipo de movimiento y es muy importante considerarlo, porque a lo mejor nosotros, por ejemplo, estamos en el hemisferio norte en verano, cuando el hemisferio sur están en invierno. Y no es lo mismo encontrar un calendario de siembra del hemisferio sur cuando te dicen, no sé, que a lo mejor puedes sembrar jitomate y nosotros estamos justo en invierno, ¿no? No se puede sembrar. Entonces, tenemos que ver siempre qué información vamos a encontrar y para que eso, pues, podamos sembrar correctamente, ¿no? Esto es importante entenderlo justo para el día y la noche y el tipo de clima y todo, porque todos estos parámetros son esenciales para saber qué vamos a cultivar en cualquier parte del mundo, ¿no? Hasta, por ejemplo, no es lo mismo cultivar en la Ciudad de México a un clima en Chiapas, por ejemplo. Aquí si queremos cultivar café o papaya, mango, es muy complicado a diferencia de, no sé, Chiapas, Tabasco, ¿no? Ahí es mucho más sencillo, también la tierra. Entonces todo tiene que ver con la latitud y todo este tipo de clima que se genera a través justo de estos
parámetros que acabamos de ver. Bueno, en general, toda planta requiere de un mínimo de condiciones para un crecimiento favorable, ¿no? La energía solar, el CO2, que un suelo esté sano, dependiendo del suelo, por ejemplo, no vamos a encontrar las mismas características en un suelo de bosque, de selva. Ahí cuando vamos a los bosques o las selvas, encontramos un suelo muy rico en materia orgánica, como lo hemos visto en las diferentes clases, ¿no? Por eso se ve como oscuro. A diferencia de otras zonas donde vamos que son como más matorrales o zonas semiáridas, encontramos el suelo un poquito más grisáceo, como un poquito café claro o rocoso, ¿no? Y ahí podemos encontrar a lo mejor cactus, algunas plantas denominadas suculentas, otro tipo de plantas diferentes al bosque, ¿no? Esto también tiene que ver justo con la temperatura, que va a la vez relacionada con la altitud y la latitud. Todas las montañas también tienen que ver justo como va pasando las corrientes de aire, se queda la humedad, por eso a diferentes alturas también se considera qué vamos a sembrar, ¿no? Es importante. Bueno, de acuerdo con las características propias del cultivo, es como se determina la época de siembra y de cosecha. Por ejemplo, ahorita en México es muy conocido, ¿no? La granada. Ahorita se empieza a cosechar, también la nuez, por eso esta temporada, ¿no? Los famosos chiles en nogada. También es época ahorita están cosechando y ya lo están pues vendiendo el maíz, el cacahuacentle, ¿no? El del grano grande, que como les comentaba la clase pasada, que es importante consumir los alimentos que sean de temporada, porque sabemos que son más naturales y no están como este, hechos como más químico o en invernaderos con otros químicos justo que degradan estos elementos de nutrición, ¿no? Bueno, de acuerdo con las características propias, como les comentaba, se determina la época de siembra y de cosecha. Y hay cultivos que necesitan mayor cantidad de luz solar y otros que son más sensibles a temperaturas bajas, ¿no? Y otros a sequías. Ay, déjenme ver, perdón, es que creo que están pidiendo... Bueno, vamos a continuar. También encontramos, por ejemplo, esto es muy importante, como les decía, considerar todos los movimientos, ¿no? De la Tierra para poder entender qué podemos cultivar. Por ejemplo, en el hemisferio sur, por ejemplo, encontramos toda la parte amarilla, ¿no? Brasil, parte de Chile, bueno, varios países que están en la parte sur. Y en el hemisferio norte justo estamos nosotros, México. Entonces no es lo mismo, como pueden ver en pantalla, en invierno, por ejemplo, estamos diciembre, enero, febrero, ¿no? También empezamos un poquito lo que es noviembre, y ellos en invierno están en junio, julio y agosto, ¿no? Primavera, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados el 21 de marzo inicia la primavera, marzo, abril, mayo, donde están como los meses más calurosos, para ellos sería septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Entonces, tenemos que considerar qué vamos a sembrar y para encontrar diferente información en la red, porque hay mucha información, sí, pero a veces es de España, ¿no? Es información de Europa, entonces no coinciden como justo esta información que se está dando a Latinoamérica, ¿no? Y exclusivamente en México. Verano, como pueden ver, nosotros lo empezamos en junio, julio y agosto, y ellos tienen su verano en diciembre, enero y febrero. Y el otoño, que nosotros lo tenemos septiembre, octubre, noviembre, y ellos lo tienen en marzo, abril y mayo. Bueno, aquí, por ejemplo, este es un pequeño calendario que lo vieron la clase pasada con mi compañera el viernes. Vieron diferentes tipos de calendarios de siembra para ver qué se puede sembrar, ¿no? Este es en un calendario en el hemisferio sur y como pueden ver, ¿no? Junio y diciembre. La primavera, como les comentaba, empieza ellos el 21 de septiembre, acaba en diciembre y nosotros estamos en pleno invierno, ¿no? En diciembre. Entonces, tenemos que, cuando busquemos información en red, siempre ver de dónde procede, ¿no? Europea, occidental o de dónde es para ver que coincida con la información que estamos buscando. Bueno, ese es un pequeño calendario de siembra que yo les hice y lo pueden ustedes replicar. ¿Cómo vamos a hacer un pequeño calendario de siembra? Bueno, vamos a colocar un círculo, igual lo pueden hacer en su cuaderno, donde quieran. Yo lo hice en PowerPoint, un pequeño círculo. En la parte de arriba puse lo que sería junio y en la parte de abajo puse lo que sería diciembre, ¿no? Hasta arriba la parte del verano. Este calendario a ustedes les va a ayudar, es personal, cada quien lo puede hacer.
para guiarse en qué pueden sembrar, ¿no? Y tener siempre este calendario y revisarlo y decir, pues me toca sembrar esto, ¿no? Porque como les comentaba, cada planta tiene diferentes requerimientos, ¿no? Para poder germinar, para poderse sembrar y que no mueran. Por ejemplo, hasta arriba podemos colocar junio, hasta abajo la parte de diciembre. Entonces nos colocamos en la parte de arriba y decimos, esto es verano y abajo tengo el invierno. Entonces nos vamos hacia la derecha y junio, julio, agosto, septiembre. En la parte de ahí tenemos lo que sería el otoño, octubre, noviembre, ¿no? Llegamos otra vez a diciembre y comenzamos enero, febrero, marzo y abril, mayo. La primera parte de mayo a julio, donde les pongo estas líneas punteadas color amarillo que abarca lo que sería mayo, junio, julio. Son épocas donde hace calor, pero no hace demasiado calor, ¿no? Es como un poquito la parte medio fresca, ¿no? La parte más caliente, podemos decir que abarca lo que sería mediados de febrero, marzo, abril y mayo. Esa es la parte más caliente que que nosotros podemos tener, aunque ahorita con el diferente clima que ya se genera por el cambio climático y otros elementos, pues ya de repente hay plantas, perdón, que empiezan a florecer justo en esta época, cuando normalmente nosotros las veríamos florecer en primavera, ¿no? Pero naturalmente, bueno, normalmente tendría que ser así el calendario de siembra. En invierno está la parte de abajo, que sería lo que abarca enero, noviembre, diciembre y enero. Esta parte nosotros la vamos a considerar como la más fría, ¿no? La más fría de todo nuestro calendario de siembra, donde no se puede cultivar cualquier tipo de planta. ¿Por qué? Porque el suelo es muy frío. Al momento de nosotros también regar y queremos germinar, por ejemplo, alguna semilla y la queremos hacer, como lo vimos en la clase pasada del viernes, directamente a suelo o en semillero para protección, tenemos que ver qué planta vamos a poderla hacer así directo, porque el suelo se enfría mucho. También el agua, al momento de nosotros regar la tierra, pues se va a enfriar mucho, ¿no? Y como les comentaba, no es lo mismo a lo mejor sembrar en, no sé, Chiapas, voy a sembrar café o alguna hortaliza, a querer sembrar en Sonora, Durango, en esa parte, Chihuahua, ¿no? Sobre todo Chihuahua hace muchísimo frío. Eh, Cuando caen heladas, ¿no? Cae nieve y me tocó ver una vez cuando la gente justo en Chihuahua aventaban agua y el agua prácticamente caía hielo, ¿no? Por las temperaturas tan bajas que existen allá. Entonces no podríamos sembrar prácticamente, ¿no? En esa temporada muy fría. Entonces es diferente también dependiendo dónde nos ubiquemos nosotros, ¿no? Entonces podemos hacer este calendario de siembra. Las partes de las bolitas que les puse ahí como circulitos que están en enero, febrero, abril, es para dividir los meses, y las partes que les puse ahí como unas pequeñas estrellitas azules son las épocas que nosotros vamos a considerar como para, por ejemplo, a finales de febrero hasta abril, mayo, junio, podemos considerar como la época un poquito más cálida, ¿no? Donde vamos a sembrar justo estas hortalizas que necesitan más calor. Y en la parte de agosto, septiembre, octubre, y un poco también considerando lo que sería febrero a junio, julio, sería la parte como época fresca, ¿no? La más calurosa, recordemos que sería como de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pero todo considerando esta parte sería como fresca. Y la parte más fría es justo la de invierno. Entonces, ¿qué vamos a poder sembrar nosotros en una época calurosa? Bueno, vamos a hablar de dos tipos de grupos de estas hortalizas, de plantas. Hay un grupo que se llama Solanaceae y otro que se llama Cucurbitaceae. Estos son nombres que se le dan en biología a diferentes tipos de características de las plantas. Para poder estudiarlas se engloban en diferentes familias. Entonces, la terminación seas es como para decir que pertenece a esa familia, ¿no? Cucurbitaceae, Solanaceae. Podemos decir que la solanácea, perdón, es la papa, el tomate, berenjena, pimientos, ¿no? Aquellos elementos, aquellas plantas que van a tener como un fruto, ¿no? Que nosotros nos vamos a comer el fruto. Igual que las curvitáceas, nos comemos el pepino, el melón, sandía, la calabaza. Esas plantas, todas las que sean como solanáceas, cucurbitáceas, son excelentes para poderlas sembrar en épocas calurosas, ¿no? En las que ya les comentaba, finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es la época como más calurosa de nuestro calendario de siembra. Y la época fresca sería como, o sea, no considerando que haga frío, pero es un poquito más templada que la calurosa. Lo que podemos sembrar es lo que se come el tallo, la hoja, raíz, semilla.
¿Qué nos comemos como esto? El frijol, por ejemplo, nos comemos la semilla, frijoles, habas, lechuga, espinaca, el apio, el tallo, cilantro, zanahoria, ¿no? Prácticamente muchas aromáticas también se cultivan en estas épocas. Ya cuando tenemos un poquito más grande la planta y llega invierno, lo que normalmente podemos hacer eh, es cubrirlas un poco, ¿no? En campo sobre todo se cubren con estos son costales de donde vienen las papas o estos costales como de plástico donde viene la tierra, la grolita, algunos elementos para cultivar, el pitmos. Se ocupan estos costales y lo que hace la gente es hacerlos como un capullo, ¿no? Envuelven al árbol y lo amarran. Esto es para protegerlo justo del invierno, ¿no? De las heladas, porque están muy fuertes las heladas y llegan a matar a los árboles. Eh, entonces, considerando esta época de invierno, en esta época es cuando las plantas descansan, ¿no? De hecho, a veces no se les llega a regar mucho justo porque cuando se riegan, el agua se pone tan fría que puede llegar a quemar la raíz, ¿no? A matarla. Pero esto consideremos que pasa también en épocas, en temporada justo cuando lleguemos a temperaturas muy bajas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Hablando de huertos urbanos, justo enfocándonos en la Ciudad de México. A veces no llegamos a temperaturas o esperamos llegar a temperaturas bajas, pero como les comentaba, por el cambio climático, de todos estos cambios que hay en la temperatura, ya no llegamos a veces a temperaturas muy bajas o a veces esperan muy, muy bajas, ¿no? Demasiado bajas y ya no se pueden llegar a sembrar. Pero pueden hacer esto de proteger sus siembras, ¿no? Con algunos costales, con alguna capa de tela que tengan como de manta para proteger a la planta en las épocas de frío. Entonces, este es como un calendario de siembra que ustedes pueden tener como guía de manera general, considerando la época calurosa, que serían las solanáceas, las cucurbitáceas, y en las épocas frescas, todo lo que se come tallo, raíz, hoja, semilla, ¿no? Toda esta parte. Y entonces pueden hacer un pequeño calendario e ir ustedes marcando, ¿no? O sea, yo lo puse así como muy general, pero ustedes pueden justo ir este, ya marcando en los pequeños cuadros, en los pequeños triángulos, poner tomate, berenjena o qué es lo que van a cultivar, ¿no? O sea, también esto dependiendo del interés que ustedes tengan. A lo mejor ustedes quieren tener papas porque ven que a lo mejor es más rápido el crecimiento y quieren ofrecerlas al público, vender y se enfocan en la papa. O a lo mejor en la lechuga y venderla, pueden enfocarse entonces en la mayoría de épocas del año, ¿no? La lechuga o igual algunas aromáticas comestibles como el cilantro, no hierbas, también en la época fresca y justo taparlas cuando haga mucho frío. Si es que llegaran a estar, por ejemplo, cambian de residencia o algo y estamos en Chihuahua, en alguna zona donde haga mucho frío, ahí sí considerar como cubrirlas mucho, ¿no? Dependiendo como las temperaturas que bajen. Bueno, continúa. Este es un calendario de siembra que encontré en la red. Este justo lo hacen para Guadalajara, ¿no? Para Guadalajara. Entonces, como les comentaba, no es lo mismo cultivar en la Ciudad de México que en Chiapas, Guadalajara. De hecho, el clima de Guadalajara es como, por eso lo puse, es como similar al de México. También en Chiapas hay algunas ciudades de Chiapas que Comitán, por ejemplo, es muy similar a la Ciudad de México, ¿no? Pero por ejemplo, extremo como Chihuahua o la parte de Tabasco, pues es diferente, ¿no? Por eso se cultiva mucho eh, el café, el cacao en Tabasco, o podemos encontrar zonas más secas como Hidalgo, Zacatecas, Puebla, lo que sería el maguey, ¿no? Por eso cuando se pide esta bebida que es el pulque, pues se trae de otros estados, justo porque a veces es complicado poder cultivar, ¿no? Sí se puede, pero es como más complicado poder cultivar otros elementos que se puedan ingerir, ¿no? Bueno, algo que también es muy importante para considerar en la siembra, para las semillas, es la luna, ¿no? Este movimiento lunar, que justo tiene que ver pues, con los movimientos de la Tierra, ¿no? Como ya les platicaba anteriormente. Por ejemplo, esto se los enseñé en una clase pasada, las partes en sí de la planta, y esto es importante recordarlo y tener en cuenta en la relación que tiene estas partes de la planta y cómo se comporta para
poder entender las fases lunares, ¿no? Cómo sembrar. Entonces, por ejemplo, de manera general, ¿qué presenta la planta? Bueno, una flor, un tallo, una hoja, raíz y raíces principales, ¿no? Y presenta un sistema vascular. Yo les hablaba en la otra clase de las plantas vasculares y no vasculares. Nosotros nos enfocamos en las plantas vasculares, ¿no? Donde pues esta parte que tengan de sistema vascular, esto permite que se distribuyan el agua y los nutrientes a través de diferentes elementos del tallo, la raíz, y lleguen a las hojas, lleguen al fruto, lleguen a las semillas. Principalmente la savia elaborada, que esto es a partir de la savia bruta. La savia bruta son un compuesto de componentes que vienen a partir del dióxido de carbono, agua, oxígeno, luz del sol, ¿no? Y algunos minerales, los atrapa la planta y a través de un proceso químico que se realiza a través de la planta se hace la savia elaborada y esta savia elaborada circula a través de toda la planta hasta llegar a las hojas, llegar al fruto, llegar a la flor, ¿no? Esto es importante conocerlo, es a través de la fotosíntesis. Y es importante conocerlo porque esta savia elaborada va a viajar de diferente forma dependiendo de las fases lunares. Entonces es como importante entender qué sembrar, cómo sembrar y por qué sembrar, ¿no? En esas épocas. Bueno, entonces les hablo acerca de las fases lunares para la siembra. Prácticamente estas fases lunares no son nuevas, no sé si ya las habían escuchado, pero la gente, pues los ancestros, siempre sembraban así, ¿no? De hecho, por ejemplo, el conocimiento empírico de los campesinos es muy enriquecedor, es muy bueno, conocen bastante y ellos se guían mucho por la luna, ¿no? Por la época de lluvia saben que van a sembrar o ven cómo está la tierra, saben que van a sembrar. Y sobre todo la luna también, ¿no? Seguían en eso. Entonces, desde la antigüedad, muchos agricultores observaban las fases de la luna justo para cultivar frutas y hortalizas, ya que estos van a influir en la producción de los cultivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna va a contribuir al crecimiento y germinación y fructificación de los cultivos. Se cree también, bueno, se hacen como diferentes análisis y se cree también que es por parte de la gravedad, porque al momento es como las mareas, ¿no? Cuando se acerca la luna o hay luna llena, sube la marea. Esto es por gravedad y también hace, en este caso, considerando la planta, que el agua, ¿no? El agua que está en la tierra suba y también la savia elaborada, ¿no? Llega más rápido hacia todo el tallo y se puede distribuir a los frutos, a las hojas. Entonces tenemos que considerar estas fases lunares para ver qué es lo que le puede ayudar a la planta, ¿no? En qué fase lunar le puede ayudar nos puede ayudar a nosotros a sembrar ciertas hortalizas. Y otro también sería por la luz, ¿no? Cuando hay luna nueva, luna llena, dependiendo, en luna llena, por ejemplo, hay mucha más luz, ¿no? Esto también es un comportamiento que se da mucho en las aves nocturnas, en mamíferos nocturnos, ¿no? Todo se mueve a través de los diferentes movimientos de la Tierra, ¿no? Todo tiene que ver, todo está ligado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la luna nueva, es cuando vemos las lunas más oscuras, ¿no? Aquí la luna apenas va a brillar y las plantas no pueden detectar su luz, por lo que frena su crecimiento. La savia desciende totalmente por el tallo, es decir, no está subiendo tanto y baja, ¿no? Es como un periodo de descanso en esta parte. Eh, Aquí es importante que nosotros podamos aprovechar, como la planta está descansando, nosotros podemos aprovechar para podar, darle el mantenimiento, ver qué hojitas están quemadas, qué hojas están feas y poderles podar y también arrancar toda la parte de la hierba. Esto de la parte de la hierba es necesario hacerlo pues de manera pues más seguida para que justo los nutrientes y todo el agua no se vayan a estas hierbas y se concentren a las plantas que nosotros queremos cuidar, ¿no? Entonces, esta parte de la luna nueva es un periodo de reposo para la planta, ¿no? Justo porque no hay tanta luz que haga que justo la savia elaborada pueda subir por las plantas. Entonces, está descansando. Vamos a tomarlo así como un periodo de reposo, ¿no? Y ustedes les pueden dar mantenimiento. En el cuarto creciente, bueno, en esta etapa la luna es cuando comienza a aumentar la potencialidad de los rayos, ¿no? Empieza a haber un poquito más de luz, a lo que responden las plantas con el aumento del follaje y la raíz.
Aquí es cuando la savia elaborada comienza a ascender por las raíces y se acumula en el tallo y las ramas, ¿no? A finales de esta etapa es la mejor época para germinar semillas, de forma que las plantemos el primer día de luna llena, ¿no? Hay algunos eh, personas pues, que todavía seguían, ¿no? Sobre todo en campo, como les comento, y es muy enriquecedor y sus cultivos tienen totalmente un éxito, ¿no? Porque justo también se están guiando por esta parte de natural, ¿no? De que la savia empieza a subir, ¿no? Y esto es como, pues directamente muy beneficioso para las plántulas. Por eso aquí es muy buena parte para, muy buena etapa para la siembra, en el cuarto creciente. Digamos que es la etapa posterior al reposo. Otra fase lunar sería la luna llena. Aquí la luna llena, pues justo las vemos muy, se ven muy bonitas, ¿no? Todas muy brillosas. Aquí es cuando la luna justo brilla con más fuerza y da mayor cantidad de luz, por lo cual se desarrolla más el follaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso pensemos en una selga, la lechuga, ¿no? Plantas que nos comemos el follaje, ¿no? Las hojas. Y se comienza a frenar el crecimiento de las raíces. Digamos, puede ser, no sé, la zanahoria, ¿no? La savia alcanza las partes más altas de la planta, es decir, en esta fase de la luna llena se concentra mayor cantidad de energía en la parte de arriba, en la parte aérea. Eh, por lo cual se queda en la copa central, las ramas, hojas y frutos, ¿no? Aquí en la luna llena. Y si realizamos trasplantes o plantamos durante esta etapa, nuestras plantas van a crecer mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque justo está como, digamos, en su máximo de energía, ¿no? Está lista para poder crecer mucho más la planta. Entonces, si nosotros hacemos un trasplante en esta época, justo va a empezar a crecer mejor nuestra planta, ¿no? También tenemos que considerar varios factores, no nada más, por ejemplo, si queremos hacer un trasplante en luna llena, vamos a ver que crezca mejor, tenemos que considerar que un suelo esté sano, que le podemos echar un poquito de nuestra composta, si tenemos composta echarle, eh, varios requerimientos, ¿no? Pero este es un elemento que a considerar para hacer un trasplante luna llena porque va a crecer más, ¿no? Otra fase sería el cuarto menguante. Aquí otra vez empieza a descender un poco la luz de la luna y reduce la creación otra vez de las hojas. Pero aquí en esta parte es cuando se concentra, como hagan de cuenta que lo que pasa en el periodo es la savia está aquí, empieza a subir poco a poco, luego se concentra aquí y empieza a bajar. Entonces en el cuarto menguante es cuando la savia está más abajo. Entonces, digamos, considerando que la savia es como toda la parte nutrimental, la savia al momento de bajar, pues se va a concentrar con mayor fuerza en las raíces, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos conviene considerar más aquellos hortalizas, aquellos plantas que nosotros comemos la raíz, ¿no? Aquí se desarrollan raíces justo más gordas. Eh, y la savia todavía no ha llegado a las raíces, y entonces podemos trasplantar y se concentra mayor. Bueno, aquí tenemos lo que sería un ejemplo de un calendario de agosto, ¿no? Tenemos lo que es el sábado, domingo, lunes, etcétera, y tenemos cuáles son las lunas, ¿no? Este se los puse en agosto justo porque estamos en agosto, aunque ya lo estamos acabando, pero cuando busquemos información en internet, ay, perdón, creo que quieren entrar, pero a ver. Bueno, creo que tenemos, digo, cuando encontremos información en Internet, hay que buscar, como les comentaba, información que sea del hemisferio norte y vamos a encontrar muchísima información en la red, pero que sea verídica, ¿no? O que veamos la fuente, no cualquier fuente que encontremos de Internet, ¿no? Ya sabemos que hay noticias falsas o también información falsa, entonces tenemos que irnos hacia información que sea verídica, ¿no? Sobre todo si es como una parte científica o ancestral o revistas de medicina y eso, podemos considerar que sí puede ser verídica. Irnos guiando, ¿no? Aquí hay como les comentaba, un calendario de agosto, justo porque estamos en agosto, pero podemos buscar de septiembre, octubre, va a ir cambiando, ¿no? Las lunas van cambiando, entonces más o menos podemos ver cómo, qué podemos sembrar, ¿no? Bueno, y también para considerar qué vamos a sembrar, pues es importante ver qué queremos sembrar, ¿no? Si queremos hortalizas, para que si queremos
plantas medicinales porque quiero mi huerta medicinal, bueno, enfocarnos entonces a las hierbas. Si quiero a lo mejor hacer mi bosque en un patio, bueno, un pequeño bosquecito y tienen algún terreno y quieren hacer su bosque comestible, pues entonces nos vamos a dirigir un poco más a las que tienen fruto, ¿no? O si quiero algunas frijoles, habas, pues enfocarnos como a esa parte. Pero el por qué vamos a sembrar esto, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, las acelgas, formación del feto justo cuando están las personas embarazadas, ¿no? Te da mucho hierro. Mejora también la digestión y favorece la formación de hormonas sexuales y suprarrenales. El ajo es un antiséptico, ¿no? Y combate enfermedades vasculares. También, pues ayuda mucho a las gripes, ¿no? De hecho, cuando a veces nos enfermamos, te dicen, no, pues con ajo, ¿no? O la garganta. Si tomas ajo, te protege, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios, ¿no? Otro sería, por ejemplo, el berro, problemas urinarios, ¿no? Evita la anemia, reduce el colesterol. La cebolla protege de las infecciones, regula el funcionamiento del sistema digestivo. Toda esta información se las vamos a subir al canal, entonces para que ustedes la tengan disponible. Y de todos modos, si siguen teniendo dudas, cualquier cosa, nos pueden escribir en el chat. Otro cultivo, por ejemplo, la espinaca, ¿no? Previene y cura la anemia, es por eso que estaba también con esta canción, esta caricatura de Popeye, ¿no? Le daban espinaca y se volvía muy fuerte, justo por lo de la anemia. Frutillas, ¿no? Son como, también les llaman a las fresas, a eh, pequeñas frutillas. Y otro sería, por ejemplo, también la zanahoria, ¿no? Protege la piel y también ayuda al desarrollo y crecimiento óseo. De hecho, también mucha gente lo quiere consumir para, ¿cómo se llama? Para, se pueden, perdón, me distraje, es que estuve viendo un mensaje porque creo que quieren entrar más personas. Pero, bueno, les pedimos un poquito siempre como de puntualidad, justo por problemas técnicos o que no se como nos distraigamos, ¿no? Porque un poquito, perdón, ya me distraje, pero sigo con ustedes porque fueron puntuales, disculpen. Eh, Zanahoria, les digo, protege la piel, ¿no? Y ayuda al desarrollo y crecimiento óseo y también mucha gente lo ocupa para, como tiene compuestos carotenoides, de hecho este es un compuesto que le da el color naranja a la zanahoria, los carotenoides. Entonces cuando comen y tienen compuestos color naranja, la gente lo consume cuando se quieren broncear, ¿no? Come zanahoria porque como tienes compuestos carotenoides, te va a dar un color más, eh, pues sí, ¿no? Te va a ayudar más el sol a cambiar el tono, más bronceado. Y bueno, les voy a dejar de compartir porque les voy a... Listo. No sé si tengan alguna duda de esto que les acabo de dar. Digo, sé que es mucha información y de repente cuesta un poquito como de asimilarla toda, ¿no? Pero ahí les voy a dejar la información en el canal. Vamos a subir la presentación y cualquier duda que vaya surgiendo la vamos viendo. No sé si tengan alguna duda acerca de esto. Yo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, ok. Fíjate que en invierno ¿cómo se llama? Ay, la lechuga. La lechuga. No, tengo una planta que suele tender a morirse, la hierbabuena. ¿Qué decías? ¿Cómo se puede proteger? O sea, las compramos y bueno, la tenemos ahí pero de mucho tiempo y ya cada diciembre vemos que o sea, se muere, va a la baja pues la planta, la hierbabuena. Pero ¿Cómo puedo cuidarla? ¿se muere totalmente o se queda como en reposo y siguen teniendo algunas hojitas verdes? Tiene unas poquitas hojas, pero pues es como pero es casi nada. Ajá, incluso se empiezan a manchar y de hecho ahorita ya se me está poniendo pero es una hierbabuena también, ¿verdad? La hierbabuena y la albahaca se empiezan a manchar y entonces en diciembre vemos que no, bueno, que no les favorece y sí se nos llegan a morir. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, estas hierbas aromáticas, como necesitan bastante sol y riego casi diario o cada tercer día, dependiendo de la zona, pero sí necesitan bastante agua
y bastante luz. Diciembre, recordemos que es como un periodo de reposo, donde casi nos tiene que regar a la planta. Entonces, si nosotros la seguimos regando y se empieza a manchar un poco la hoja, quiere decir también que puede ser exceso de agua, ¿no? Puede ser exceso de agua y como está en reposo, es normal que se haga un poquito fea las plantas. De hecho, bastantes plantas entran como hibernación y se hacen un poquito feas, pero por eso pregunto si tiene pequeñas hojas, porque si tiene pequeñas hojas, eso quiere decir que está descansando, ¿no? Está descansando y vuelve a crecer otra vez. Es la misma planta la que siguen teniendo ustedes, ¿no? O se muere definitivamente. No, sí se muere definitivamente. Sí, puede ser también, dependiendo, por ejemplo, algunas plantas aromáticas o igual rosas o ornamentales se cultivan bajo invernadero. Entonces, cuando las cultivan en invernadero tienen otras características muy diferentes a cuando ya las sacamos, ¿no? En invernadero se les controla mucho la luz, mucha humedad, mucha temperatura, y cuando está al exterior es como más, difícil controlar eso, ¿no? Porque está prácticamente al aire libre. A veces, digamos, tenemos 10 hierbabuenas, ¿no? 10 albahacas o 10 mentas. Y a lo mejor de esas 10 mueren 5 o murieron 4 o murieron 8, no sé, las otras resistentes, ¿no? Esto es dependiendo también porque cada planta es diferente y tiene como genéticamente otros componentes. Es como nosotros los humanos, no es lo mismo si estamos 10 personas y a lo mejor a 5 les dio gripa, las otras 5 no les dio gripa, tienen un sistema inmune muy diferente. Probablemente estas plantas que usted tenía no tuvieron un sistema como muy fuerte o si no se abonaban o no se les da como digamos que como energía, ¿no? Justo para aguantar a veces este tipo de épocas. O también revisar si no la va atacando alguna pequeña plaga por abajo de la hoja. Las plagas siempre están en el envés. Está así la hoja y en esta parte de la hoja se esconden, porque a veces vemos la hoja así y decimos, ah, pues se ve bien, está normal nuestra planta, pero cuando revisamos y volteamos, esta parte es la que tiene la plaga, ¿no? Pueden ser como diferentes factores. Si de repente se llega a caer helada o el granizo, también no les gusta, por ejemplo, a este tipo de plantas, ¿no? O las heladas. Lo que puede probar es tal vez sí tener un poquito de malla sombra y protegerla con eso o algún costalito, si es que llega a tener temperaturas muy bajas. Si no, también puede ser lo que le comento, esto debido a las diferentes características donde se tienen en invernadero a donde se tienen afuera, ¿no? Por eso siempre antes de tener una planta, bueno, eh, lo ideal sería como tenerla, los que se venden plantas, no se la tienen en invernadero, la sacan para que se aclimate, tenemos que aclimatar una planta y después de aclimatarla, sacarla a la venta, ¿no? Normalmente no se aclimatan porque pues se sacan del invernadero y a la venta, ¿no? Entonces a veces la planta sufre un estrés si no está aclimatada y por eso a veces pasa esto que se muere. Pero en diciembre lo que puede ser, en noviembre prepararla, darle abono, ¿no? Para que descanse y tenga como esta energía ya de reposo para poder aguantar este periodo invernal. Hola, ¿puedo decir algo? ¿Sí? También sé que algunas de estas plantas mueren por temporada. Ajá, Ya es su ciclo de vida. como el cilantro. Entonces, muchas veces para conservarse, lo que hacen es, bueno, para que se conserven es podarlas. Entonces dan como su periodo donde dan como su planta, su hoja bonita, no sé cómo decirlo. Entonces ahí se tienen que podar. Y luego ya empiezan a mancharse, a verse cafés o a verse feas. Y entonces las puedes hasta sacar de la maceta y podar de la raíz. Y las abonas y ya es como lo que dice, se descansan un rato por el invierno. Algunas sobreviven y otras no, o sea, dejan como sus pequeños brotes para seguir saliendo, ¿no? Eso es, Ujú. bueno, yo lo he visto en muchas de estas dulces, ¿no? Ya. Sí, sí, gracias, Diego. Exacto. No sé si tengan otra duda. Oye, otra pregunta. Teníamos una albahaca que estuvo en maceta y ya tuvo como un año sembrada en suelo, creció así bonita, grandota, y empezó la lluvia, ahorita precisamente se empezó a manchar y se secó. ¿Se secó? Bueno, yo no la vi, pero estaba allá atrás en el patio y
y compramos otra, de maceta, y ahorita nos las vendieron bonito, ahorita se empezó a manchar y pensamos que es la lluvia, otra albahaca, que es exceso de agua, como me decías. Sí, a veces cuando hay exceso de agua, la planta justo avisa con manchas en la hoja. Por lo general también le pasa mucho a la hierbabuena, a la menta y a la albahaca también, ¿no? Algunas aromáticas. Cuando hay exceso de agua, sí se manchan, se llegan a manchar las plantas. Oye, Bueno, hablando de entonces en invierno no las debo de regar las aromáticas o en especial la hierbabuena. Bueno, en general las plantas cuando es invierno y hace frío, no se riegan tanto, justo porque como están en periodo de descanso, no se riegan tanto, ¿no? Y como decía Diego, está muy bien, podar las raíces ayuda también, ¿no? Las raíces viejas. Y justo sí, cuando podas toda una planta, la planta siempre va a estar como en constante cambio, ¿no? Y movimiento de energía. Cuando nosotros podamos una planta, hacemos que toda la energía se concentre siempre en las nuevas hojas, en los nuevos brotes. Entonces, por eso es importante podar una planta. Cuando la podamos, las plantas así secas, feas, no importa, o sea, no le pasa nada a la planta. La podamos y va a hacer que toda esta energía nueva se concentre en los brotes nuevos. Sí. ¿Qué es regar poco en invierno estas plantas aromáticas? ¿Cada tercer día o cada cuánto? Dependiendo del frío, lo que pasa es que a veces cuando vemos una maceta, no sé, bueno, he platicado con varias personas y me comentan que riegan sus plantas dependiendo, ¿no? Casi diario, pero porque es como un antiestrés también estar con las plantas, ¿no? Pero también tenemos que vigilar mucho esto de no estar regando muy seguido. Cuando hace mucho calor, normalmente se riegan cada tercer día, cada segundo día, dependiendo de la zona donde estemos. Pero a veces cuando nosotros vemos que, ay, pobre planta, ya le falta agua, y vemos que la parte de arriba está seca, creemos a veces que ya les falta agua y les volvemos a echar más. A veces no necesitan porque la parte de arriba de la superficie, en la parte de superficie se seca muy rápido el suelo. Esto es normal porque obviamente está la evaporación, perdón, por el sol, entonces todo el agua se evapora y se ve seca. Pero si metemos un palito de madera o nosotros simplemente podemos meter el dedo, vamos a tocar y está todavía húmeda, ¿no? Muy mojada, entonces no necesita tanta agua. Podría ser cada 4 días, pero poca agua, o lo que pasa es que como se evapora menos el agua en diciembre, se concentra más agua. Entonces sí sería regarla menos, a lo mejor dependiendo del frío y la evaporación que se dé, ¿no? Cada semana, cada 4 días. No hay como a veces una regla como tal, dependiendo, digo, donde las tengamos. Yo, por ejemplo, tengo estas hierbas y a algunas les gusta como que las acostumbras, entonces a las mías les gusta mucho el agua, las riego cada tercer día, pero he platicado con otras personas y me comentan que las riegan diario y ya están muy grandes, bonitas sus plantas. Pero, por ejemplo, ellos las tienen a sol directo y yo las tengo bajo un techito de policarbonato. No es diferente la luz que les está dando, ¿no? Y lo diferente que se evapora. Por eso a lo mejor ellos regan diario y yo riego cada tercer día. En cambio, también en diciembre yo a lo mejor he regado cada 5 días más o menos, bien regada, ¿no? Dependiendo la zona, porque también si hablamos de la Ciudad de México, en la Ciudad de México obviamente el clima es muy diferente, no es lo mismo a lo mejor que en el centro de la Ciudad de México, ¿no? En la alcaldía, no sé, Cuauhtémoc, y no es lo mismo en Magdalena Contreras, ¿no? Donde está el bosque. También cambia mucho el riego en las plantas. Y el frío, justo que hace ahí, es muy cambiante, ¿no? También en la Ciudad de México. Pero sí, lo ideal sería meter el dedo y tocar, que checar cuánta agua tiene. Nada más metiendo el dedo, ya podemos ver si le falta o no. Gracias. Sí. Bueno, ahora bueno, algo muy sencillo para poder empezar a sembrar y para que ustedes lo hagan en donde están y vamos a ver qué resultado nos da cada quien. Va a ser con un tomate, algo sencillo, ¿no? El chiste es tener lo que tenemos en casa. También puede ser con un pepino, no sé, limón, chiles, ¿no? Es muy sencillo de germinar. No sé si ustedes han germinado en casa. ¿Alguien ha germinado en casa? ¿O compran bueno, germinado en casa me refiero así de sus frutos o compran semillas? ¿Alguien?
Sí, yo he germinado tomate. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ahorita, ay, perdón, voy a germinar bueno, voy a poner lo que sería tomate. Hay varias formas de germinar, como les platicaba la clase pasada. Podemos sacar las semillas, secarlas un poco, unos 2 días, 3, y ponerlas en una servilleta, ¿no? En una servilleta húmeda ponemos las semillas, cubrimos y mojamos diario con atomizador. Esto es para generar el crecimiento de raíces, ¿no? Ahí es cuando podemos modificar nosotros las enzimas que hacen justo este crecimiento de raíz que se llaman auxinas. Es lo que vamos a generar nosotros. Pero ahorita también lo podemos hacer muy sencillo. Por ejemplo, bueno, no se ve, tengo aquí el tomate. Lo que voy a hacer simplemente, ahorita estoy cortando una rodaja, ya se las enseño. Bueno, aquí la tengo, la acabo de cortar. Aquí están las pequeñas semillas, ¿no? Creo que todos hemos visto, de hecho se están cayendo, todos hemos visto estos jitomates. Y lo único que puedo hacer, y estaría bien que lo hicieran, o que alguien, por ejemplo, estaría creo que interesante si alguien germina estas semillas en papel, en papel de cocina, otro la podría germinar directamente en un semillero. Y yo, por ejemplo, lo que voy a optar es, tengo este trastecito que tengo aquí. Normalmente yo siempre ocupo eh, todos estos refractarios que justo ahorita en la cuarentena lamentablemente se crearon más, ¿no? Hay muchos más residuos de estos, bueno, estas que serían como basuras de un solo uso, pero a mí no me gusta utilizarlos nada más así de un solo uso y los reutilizo siempre. ¿Para qué los reutilizo? Son excelentes mini invernaderos para germinar semillas. Yo germino aquí muchas semillas de todos tipos, de todas plantas, desde plantas hortalizas hasta carnívoras, son excelentes para germinar, ¿no? No necesitas gastar dinero, semilleros, simplemente les pido a amigos, a conocidos, que me regalen una vez cuando acaben su ensalada o lo que compren, me regalen esto, digo, obviamente limpio, y yo lo utilizo mucho, ¿no? Me sirven bastante. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos, esto está lleno de tierra. Esta tierra yo la tengo preparada, simplemente tiene un poquito de composta que ya tengo, tierra negra y le puse un poquito de agrolita. La agrolita o piedritas pequeñas como lo que sería tepojal, tezontle, como ya lo vimos con mi compañera en la parte de sustratos, les va a ayudar también a que circule bien el agua y la aireación, ¿no?, de la planta. Lo ideal es tener tierra para cuando vamos a germinar, tierra como muy pequeña de, pues sí, muy pequeñita, ¿no? Los granos. Entonces sería lo ideal con una coladera que ustedes tengan, ¿no? Una coladera y estar colando la tierra, y lo delgadito es lo que vamos a ocupar. Esto es porque, como les comentaba en una clase, la semilla va a tener la raíz muy pequeña, ¿no? No es, digamos, como un árbol ya grande o una planta grande, un maguey grande, pasarlo a una pequeña semilla que apenas va a germinar. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer sería esto, y estaría interesante que lo hicieran ustedes también, y simplemente lo puse aquí, ¿ya lo vieron? Lo estoy colocando así. Entonces sería, creo que interesante que lo hagamos todos en casa y ver más o menos a cuántas personas les tarda en germinar y si es que les germinan las semillas. Hay diferentes tipos de germinar semillas. Algunos funcionan, otros no, dependiendo también de la semilla y del jitomate en sí, ¿no? De dónde procede, todo. Lo compré aquí bueno, ahorita estoy justo en Puebla y lo compré con los productores de los mercaditos. Es lo mejor que pueden hacer, comprarle al productor directamente. Ayudamos justo a la economía y pues más saludable. Eh, lo que estoy haciendo es cortando varias rodajitas de tomates y la estoy colocando así, ¿no? Se puede colocar así directo, o también lo que se puede hacer es quitar las semillas, quitarle toda la parte, yo por eso traje, bueno, la coladera, ahorita les enseño, pero ahorita lo vamos a hacer así. Ya vieron las rodajas, las voy a poner simplemente así, y lo que voy a hacer es cubrir con tierra, ¿no? Déjenlo acá abajo porque se me complica un poquito arriba para no tirar. Y lo que hago es cubrir con tierra, con poca tierra, y veamos cuánto tiempo se va a tardar en germinar. Normalmente el jitomate tendría, si está bien todo, y las semillas están bien,
que germinar aproximadamente de 5 a 7 días, ¿no? Ya veríamos unas pequeñas plantulitas, ¿no? Los primeros cotiledones los podríamos ver. Que recuerden, como les había platicado, los cotiledones son las primeras hojitas que se dan, son, ¿no?, diferentes a las verdaderas hojas que ya se forman en la planta. Llamada plántula porque es pequeña. Bueno, aquí ya le puse la tierra, ¿no? Ya los jitomates ya quedaron, digo, las rodajas de jitomate ya quedaron abajo de la tierra. Y yo voy a hacer esto. Entonces, la tapita, aquí está, perdón. Esto simplemente, el jitomate lo ideal es sembrarlo, germinarlo, justo cuando hace calorcito, porque al jitomate le gusta mucho como la parte cálida, ¿no? Cálida y húmeda. Entonces, lo que yo hago con esto, como les decía, es un perfecto invernadero. Voy a sellar, ¿no? Voy a tapar y le voy a hacer unos pequeños orificios para que también no se concentre mucho calor y mucha humedad. Y no lo voy a poner directamente al sol, lo voy a poner en un lugar tampoco oscuro, en uno como resolano, ¿no? Muy poca luz, pero que sí haya resolano, pega una ventanita. Y justo esto me va a servir a mí cuando se las quiero dejar más tiempo, por ejemplo, las plántulas. Esto que está de color negro me va a servir mucho porque justo no va a secar la raíz. Es importante considerar que la parte de abajo, cuando pasamos una planta, sea oscuro, para que no seque la raíz, ¿no? Esto es con algunas plantas, no con todas. Por ejemplo, macetas y todo eso para plantas hortalizas, las ornamentales como las rosas y varios tipos de plantas, sí en lugares donde esté oscuro abajo. Esto es porque tenemos que ver, recuerden que siempre tenemos que ver cómo crece la planta naturalmente, dónde crece naturalmente y con esto tener como estas características, conocer a nuestra planta y cuidarla asemejando su lugar su hábitat, ¿no? Como tal. Si nosotros queremos, en este caso, orquídeas, es diferente porque las orquídeas son unas plantas que se llaman epífitas. Epífitas quiere decir que epi crece sobre algo. Y si ustedes han ido a bosques o a selvas o a zonas como muy calurosas y húmedas, podemos ver que hay orquídeas en los troncos, ¿no? Así agarradas como de las ramas. Y su sustrato naturalmente es madera, ¿no? Por eso cuando si alguien tiene orquídeas, le compra pequeños cuadritos de madera. Esto es natural porque la orquídea no crece a ras de suelo así en la tierra, ¿no? Crece sobre los troncos, entonces su sustrato natural serían pequeños tronquitos, pedazos de madera, y no, maceta es transparente, ¿no? Aquí es muy diferente, por eso les comento, no todas las plantas, pero las que nosotros las vamos a cultivar, sí. La orquídea no transparente, digo la orquídea transparente, ¿por qué? Porque su raíz es fotosintética. Esto quiere decir que hace fotosíntesis. Por eso si ustedes ven, si tienen orquídeas, véanlas, analícenlas y vean que su raíz es verde, ¿no? Por eso siempre se pide que una orquídea está en un lugar con mucha luz y su maceta transparente para que justo pueda hacer fotosíntesis, ¿no? Es por eso que muchas orquídeas luego, se mueren porque las ponen en macetas y no deben de ir en macetas normales, ni de cerámica, ni de eso, aunque se vean bonitas, no. Y bueno, este sería como una parte. Yo lo voy a hacer. Yo espero que lo hagan ustedes. Si pueden hoy o si no tienen un jitomate, un tomate o alguna planta y a ver cómo nos va creciendo, ¿no? Estaría padre que a la otra clase o vamos viendo cómo van creciendo para justo ir luego trasplantando y ya empezar a tener nuestros pequeños huertos. Otra sería, por ejemplo, bueno, voy a poner aquí. Otra sería, por ejemplo, para sacar semillas, voy a ocupar esto que me quedó. Otro sería quitar las semillas, lo estoy quitando. Nada más que se me complica un poquito con la compu, pero... Otro lo que sería ¿no? Yo las vacío aquí, ahí se ven, y lo que hago es simplemente aplastar, ¿no? Estoy aplastando y para quitar toda como la pulpa, ¿no? Quitar la pulpa y quedarme las puras semillas. Quedarme las puras semillas. Y lo que yo puedo hacer con estas semillitas es limpiarlas bien y dejarlas secar un día. Esto es porque también a veces se considera secarlas tanto de cactus, de suculentas, de aromáticas, medicinales, de
de estas que tienen como mucho fruto, ¿no? Todo alrededor, todo lo que sería esto. Aquí están unas pequeñas. Estas semillas las voy a poner a secar y las voy a sembrar. Lo que yo voy a hacer, voy a optar por papel. Voy a utilizar una servilleta, voy a poner mis semillas, voy a doblar la servilleta y la voy a ir checando esta servilleta, ¿no? Para ver quién tarda más en germinar y si es que germinan, ¿no? Porque también recuerden que vimos en una clase que hay semillas que sí pueden germinar, esto dependiendo si el embrión está vivo y otras que no, porque el embrión ha muerto, ¿no? Otra cosa que nosotros podemos hacer con pepinos, por ejemplo, quitarle todas las semillas al pepino, podemos vaciarlas en un vaso con agua, revolvemos bien, las que floten, recuerden que no sirven, el embrión está muerto, y las que se van abajo sí sirven, entonces quitamos las que flotan, no nos sirven, y las echamos a nuestra composta, o las enterramos en la tierrita de alguna maceta, y las que sí sirven, que son las que quedan hasta abajo, las podemos sembrar, ¿no? Esto es para ir viendo cómo van creciendo. Y recuerden que siempre el agua va a hacer que puedan crecer las raíces, ¿no? Las axilas empiezan a moverse, entonces vamos a ver qué germina primero. Si es que germina, como les comento, si las que voy a meter en papel, en unas servilletas, como lo vimos en estas clases que hemos dado, o si germina estas, ¿no? ¿Cuántas planturitas tengo? Yo voy a seguir con esta y se las voy a ir enseñando en la siguiente clase, a ver qué tal si germinó algo, ¿no? Les voy a cuidar por eso. Y no sé si tengan alguna duda, y como les comento, estaría bien que lo hagan y en la otra clase nos enseñemos, o a lo mejor tardan más días, y cuando ya empiecen a germinar, estaría padre que nos enseñemos cuántas semillitas les germinaron a ustedes, ¿no? Y cuántas no. No sé si tengan alguna duda o comentario. Oye, estas semillas no tienen una capita como que las protege, que no sé si eso afecte su germinación. Bueno, las del jitomate en especial. Pues todas las semillas tienen como una pequeña capa que las protege, solo que algunas es necesario que pase por el tracto digestivo de algún organismo, algún animal para que pueda germinar. Otras no tienen tanto ese problema. Las que sí tienen luego son como más de las plantas, se me olvidó el nombre, perdón. A ver si mis compañeras me ayudan, las que crecen. Ah, coníferas, perdón. Las coníferas sí llegan a tener como un poquito más, ¿no? Las del pino, las del encino y todo, una capita más dura. Pero estas de jitomate no tanto. De hecho, yo he sembrado así directo, como ahorita lo he hecho en rodajas, y sí se germinan, o también lo he hecho con servilleta, ¿no? Es lo mismo como lo hacíamos cuando estábamos chicos, y nos enseñaron a hacerlo en algodón con el frijol, ¿no? Sí tiene que siempre los protege, que es la testa, se llama, el recubrimiento que protege justo al embrión, pero con el agua hacemos que se hinche y pueda germinar. Entonces no hay tanto problema con el jitomate a comparación de otro tipo de plantas. Ok, gracias. ¿No? Hola. Hola. Oye, a tu traste ese que vas a germinar, ¿le vas a poner un poco de humedad de agua? Bueno, la tierra está mojada por lo que se ve, pero ¿le vas a agregar qué tanto de agua? Lo único que yo voy a hacer, por ejemplo, ahorita sí está un poquito húmeda, Ajá, la tenía en mi maceta, se ve un sí. poquito mojada. De hecho, no sé si está húmeda. Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, ahorita como la voy a tapar, pues va a sudar, ¿no? Le voy a hacer aquí unos 2 orificios, no chiquitos ni con aguja, nada, porque necesita mayor respiración. Lo que voy a hacer más o menos así y así. Y como ahorita está húmeda, la voy a regar hasta, ¿hoy qué es? Hoy es martes, ¿no? La voy a regar hasta el jueves, pero solamente lo único que voy a hacer es con atomizador así. A lo mejor máximo tres, ¿cómo se llama? Pues 3 veces con el atomizador y ya. No lo voy a encharcar ni nada. Voy a dejar como la tierra tengo húmeda. Si yo le pongo tierra seca, digamos que alguien tiene en su maceta tierra seca y hace lo mismo que yo, sí le puede estar un poquito echando más. Porque esto justo, recordemos en la clase pasada, el agua va a hacer que justo salga salga la raíz y salgan los cotiledones.
¿no? Pero aquí lo que va a ser importante es que la humedad es lo que va a hacer que la planta germine. Y yo la voy a dejar aquí porque justo como aquí ya tiene nutrientes, germina y la raíz empieza a tomar los nutrientes. Si yo la tengo si yo opto por hacer el ejercicio en hojas de papel, hablo de servilletas de cocina, por ejemplo, o servilletas grandes, chicas, no importa. Si yo opto por hacerlo en este tipo de papel, lo que puedo hacer es también atomizar que siempre esté húmedo, ¿no? Y le cambio la servilleta cada tercer día. Más o menos esto para que no se hongue tanto. De hecho, cuando hacíamos este ejercicio no sé si les pasó, a mí me pasó como con unos frijolitos y con otros no. Unos se honguearon y otros no, ¿no? Esto es porque como hay humedad y hay alimento, que serían las semillas, pues llega el hongo, ¿no? También a querer alimentarse, a nutrirse. Pero sí, con las servilletas sería más humedecerlas, o si tienen tierra seca, sí sería echarle un poquito más, ¿no? Poner la tierra, poner sus tomates o lo que van a germinar y regar más, no nada más 3 veces como yo, porque la mía sí está húmeda, sino unas, no sé, 7 veces así, ¿no? 8, hasta que esté húmedo. Gracias. Ujú. Y el jitomate yo no lo enterré tanto, o sea, si vieron la capita de tierra es muy, muy poca, o sea, para que pueda crecer. Recuerden que la semilla de hecho no está hondo y yo creo que máximo la capa que le puse de tierra es o sea, es muy pequeña, ¿no? Lo cubrí apenas y un poquito, no lo enterré ni nada, ¿no? Porque justo apenas estamos germinando semillas, entonces lo ideal no es así, eh, no sé, 20 centímetros, no, sino nada más poquito, como ejercicio, ¿no? Y como ya vimos, ahorita lo puse así, todo junto, siempre cuando se siembra, ya sea campo abierto, se opta por sembrar semillas en cada hoyito que se selecciona, unas 2 o 3 semillas. Esto es como les comentaba en una clase, que a veces el embrión está muerto y en otras dos vivo, no sé, siembran y uno crece y otro no. Entonces siempre como pues, sobrevive la planta más fuerte, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar a la planta justo más fuerte, que es la que nos interesa. Y es lo que llega a pasar en las zonas boscosas, cuando hay temporada de semillera, se llama temporada semillera, los árboles grandes, estos encinos o, eh, como les comentaba, coníferas, que se llaman abetos, sueltan todas sus semillas y empiezan a crecer, pero pues obviamente la naturaleza a veces no te avienta eh, no sé, uno aquí y otro después de 30 centímetros y otro te lo avienta así a otros 30 exactamente, sino, ¿no? La naturaleza tira y siempre sobrevive el más fuerte, ¿no? La planta más fuerte. Nosotros cuando hacemos cosas, digamos, de manera ya donde entramos nosotros como humanos, pues sí podemos tener ese movimiento, ¿no? Si sembramos aquí, como lo vimos en la clase del viernes, ¿no? A otros 30, 20 centímetros, dependiendo en escuadra, sembramos el otro, a otra escuadra el otro, dependiendo de lo que vamos a sembrar. ¿No? Porque no es lo mismo sembrar maíz, que crece hacia arriba y también a los lados por las hojas, a sembrar lechuga, ¿no? Que crece más hacia abajo y se expande, ¿no? Dependiendo qué especie de lechuga también, o acelga, ¿no? Todo es dependiendo, como les digo, qué vamos a querer sembrar. No sé si tengan dudas, o igual si les va saliendo dudas, está bien, lo vamos viendo en el WhatsApp, correo, o nos van diciendo. Igual también si ustedes ya tienen, algunos de ustedes creo que ya tienen bastante experiencia en germinar, en sembrar, estaría padre que nos enseñen pues fotos de sus pequeños huertos o de lo que van haciendo durante estas clases, o como mi compañera Ángela les enseñó el huerto vertical, si alguien ya ha hecho algo de esto, o si lo está pintando, o si ya consiguió los pallets o algo, que nos vayan enseñando qué es lo que van haciendo, ¿no? Estaría, creo que agradable, ¿no? Para las clases, irnos platicando también ustedes qué van haciendo. Y no sé si tengan alguna otra duda. Digo, como les comento, es mucha información, pero la vamos asimilando poco a poco. ¿No tienen dudas? No, ¿No? Bien. Bueno, pues si no tienen dudas ahorita y luego les salen, adelante, estamos para ayudarlos a todos y
igual, nos vamos apoyando entre todos, ¿no? A lo mejor ustedes tienen mucho conocimiento, no sé, en cultivar jitomates o acelga o pepinos, no sé, nos comparten su conocimiento y nosotros todo, creo que podemos hacer muy buena comunidad entre todos, ¿no? Compartiéndonos siempre, es algo muy bueno. Y bueno, si ya no tienen dudas, pues nos veremos la clase siguiente, que es el día de mañana con mi compañera Ángela. Vamos a seguir viendo toda la importancia de los germinados. También esperemos darles algunas recetas o que nos compartan ustedes. Y pues nos vemos mañana, ¿no? Ahí vamos a subir el video en estos días para que sigan teniendo toda la información.